Gracias. Bueno, antes que nada aprovecho a todos y todas, disfruten sus alimentos y que han estado bastante ricos, los hemos disfrutado bastante. Agradecemos el servicio que nos han brindado, ya que estamos por concluir la jornada. Recordarán el tema del día de ayer sobre desplazamientos forzados. Hicimos un ejercicio de reflexión mientras les iba mencionando algunos aspectos de lo que hemos visto, lo que he visto, lo que he estado rescatando. Pero ahora vamos a ver de forma más específica, aprovechando que estuve platicando con algunas personas que tuvieron inquietud ya entre pasillos sobre lo que les gustaría escuchar un poquito más porque tienen bastante interés en algunos aspectos. Viene muy bien la información que les voy a comentar, porque precisamente les mencionaba que algunas cosas que me preguntaban o que querían saber más, las voy a abordar el día de hoy. Esta fue la estrategia para el trabajo de presentación, dar un panorama general el día de ayer y ahora un aspecto más específico. El tratamiento, el abordaje que se les da a los menores víctimas de desplazamientos forzados, pero no necesariamente también que haya sido por desplazamientos forzados, ¿sí? Porque nosotros atendemos a todos bajo las circunstancias en las que ellos se encuentren, ¿sí? Ahora, para iniciar quisiera ponerlos a reflexionar ahora sobre lo siguiente, una historia verídica. No les puedo poner el video porque la institución no da la política del permiso para eso, pero les voy a narrar brevemente la historia de este joven. Vamos a ponerle Luis. Luis vive en Guatemala y tiene 14 años y su amigo Fernando deciden tomar la Bestia. Todos conocemos la Bestia, ¿verdad? Para dirigirse a lo que ellos en su fantasía habían creado en su misma comunidad sobre lo que podían encontrar en Estados Unidos, las grandes oportunidades que no podían tener en Guatemala y que querían ellos tener acceso. En este video ellos se muestran muy entusiastas, le dicen a sus padres, a sus madres que se van a ir y sus padres y sus madres los toman como algo a la ligera. Realmente no hay un interés genuino de parte de ellos como para detenerlos, porque es parte ya de la cultura comunitaria que ellos hagan este tipo de travesías, que se atrevan a hacer estas cosas. Entre tanto que van subiendo vagones, al llegar ellos a Estados Unidos, a nuestra institución, nos damos cuenta de que sufrieron una traumatización muy específica, que es el trauma vicario. El trauma vicario es aquel trauma que se da por observación. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando ellos iban en el tren, observaron cómo una mujer había sido violada por una cantidad de 11, 12 hombres. Durísimo, ¿no? Qué fuerte, qué impactante para un jovencito que tenía una fantasía de tener una mejor vida y tener su primer encuentro con una realidad tan cruenta como esta. Entonces, todos los problemas psicológicos que se van a desatar a raíz de eso. Tal vez no de forma inmediata, pero en un futuro lo va a hacer. ¿Por qué? Porque son cosas que seguramente no va a tener atención suficiente el joven si es detenido y regresado inmediatamente. ¿Qué pasa en el caso de estos jóvenes? En este caso nosotros los recibimos y hacemos un historial de lo que ellos han vivido. Primeramente nos interesa en qué condiciones tienen, en cómo llegaste, qué viviste, qué viste, cómo vivías en tu tierra, qué hacías, qué no hacías,
quién te cuidaba, quién no te cuidaba, qué consumías, qué no consumías. Todo, absolutamente, es una historial bien profundo. El objetivo de esta presentación, más que nada, es que reconozcamos cuáles son algunas de las esferas que podemos nosotros aprovechar, que ya se emplean en Estados Unidos y que pudieran ser utilizadas en nuestros países para generar políticas públicas de protección a los repatriados, sobre todo. Honestamente, a mí lo que más me preocupa son los que tienen que ser repatriados, porque vienen en condiciones que no tenemos la menor idea. Primero, todo lo que pudieron haber vivido, todo el trauma que vivían ya originalmente, todo el trauma por lo que vivieron en el camino, la frustración de tener que regresar a la tierra. Entonces son demasiados elementos como para regresarlos y que las instituciones no sepan qué hacer con ellos, porque es precisamente lo que buscamos, es la prevención de otros tipos de factores de riesgo que van a estar padeciendo ellos. Muy bien. Antes de continuar, hay otra cosa que también cuando yo llegué allá pues me sorprendí mucho. Yo tuve que pasar por un proceso muy específico, por el cual en México desconozco de que en algunas instituciones se tenga que hacer así. Como terapeuta, yo no puedo tener contacto con ellos si primero no tengo todas las vacunas. O sea, tengo que tener una salud increíble, ¿sí? Y segundo, tengo que tener certificación de primeros auxilios. Yo desconozco cuántos de las personas que atendemos a las personas teníamos un tipo de certificación, este tipo de certificación. Casi siempre es por obligación si es que lo necesitan, pero institucionalmente creo que es algo bastante necesario tener una certificación en primeros auxilios, y esta se tiene que renovar cada 2 años. En cuanto mi licencia esté vencida, yo no puedo continuar atendiendo niños. Esa es la primera. La segunda es que tengo que tener una licencia de restricción física. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un programa de retención física del menor para no causarle daño en caso de que el menor sea un peligro para sí mismo, para los demás o para mí. Este programa de restricción física yo lo tengo que aplicar al joven si es que yo veo esas condiciones, si es que me va a atacar, porque nos han atacado. O sea, son situaciones traumatizantes las que ellos han vivido y pueden reaccionar de maneras insospechadas. Hemos tenido casos de niños de 8 años, recientemente fue paciente mío, lamentablemente el niño tuvo un arranque, al parecer de carácter psicótico, y le dio un golpe a uno de los trabajadores, un niño de 8 años, y le sacó la mandíbula. Él intentó totalmente con toda su fuerza golpearle y lo lastimó. Y estuvimos 5 o 6 personas alrededor de él intentando sostenerlo, pero no se pudo hacer más que hablarle a la policía. Porque llega un punto en que ni siquiera las estrategias de restricción pueden ser efectivas con ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Es que nosotros tenemos que cubrir todos los derechos humanos, absolutamente todos. Nosotros estamos para protegerlos a ellos. Nosotros no trabajamos como guardias de seguridad. Solamente un policía puede llegar a hacer una restricción física total. Y muchos de nosotros acá, yo me ponía a pensar, bueno, es verdad, yo cuando he trabajado en centros de rehabilitación en México, jamás se me ha dicho qué hacer si alguien me quiere atacar, o si veo a un niño que se quiere suicidar en ese momento, porque es otra cosa que nos ha pasado. ¿Qué hacer si el niño se empieza a golpear contra la pared, contra la ventana? No lo puedes tú sostener nada más como como gira tu corazón, ¿sí? No puedes reaccionar nada más, tienes que tener la capacitación. Es una capacitación de 8 horas inicialmente y 4 horas de reactivación del conocimiento cada año.
sea, es una licencia que tienes que mantener constante porque se te olvida. Muchas veces la dejamos de aplicar. Todo esto lo estoy poniendo como un panorama general para que se comprenda hasta qué es el grado de atención. Primeramente, la seguridad. Antes de atender las condiciones de los jóvenes, de los menores, tenemos que ver por la seguridad de ellos y por la seguridad de nosotros también. Muy bien. La Organización Institucional para las Migraciones dice, bueno, para los jóvenes que están pasando por este proceso de desplazamiento, que hay un plan de abordaje psicosocial y interdisciplinario para atenuar los efectos psicosociales, superar la situación de crisis generada por el evento para contribuir a la restricción de los derechos vulnerados. Esto es todo lo que deberíamos de hacer en caso de que no llegaran hasta allá todavía, como instituciones, aquellos jóvenes que van llegando a los diferentes estados, sobre todo en México, porque digamos, bueno, de aquí el trayecto a la ciudad al país de México pues no es muy largo, es donde normalmente ellos son detenidos temporalmente, y que es algo que buscaríamos en México para poder contribuir a la disminución de los problemas que ellos padecen por el desplazamiento forzado. Después esto ya continuará en Estados Unidos, porque generalmente es lo que ellos buscan, llegar hasta Estados Unidos. Y no solamente de México, nos llega gente, niños, adolescentes de todas partes del mundo. Nos llegan chicos de China, nos llegan jóvenes de la India. Los jóvenes de la India, que es una travesía bien particular, que casi todos vienen por desplazamiento forzado por ideología religiosa. Por ideología religiosa son perseguidos. Y entonces ellos viajan, según los relatos, de la India a Rusia, y luego de Rusia viajan a Bolivia, y de Bolivia ya se van andando poco a poco hasta llegar a Estados Unidos. Entonces es una travesía muy particular. Bien, lo primero que nosotros tenemos que verificar son las circunstancias de vida, como les comentaba ahorita, qué es lo que ellos han vivido. Para mí es una experiencia bien interesante todo lo que hemos estado haciendo en estos días aquí, incluso hasta reconocer el clima. Para mí quedaba solamente un imaginario porque no conocía Centroamérica, y bueno, nosotros que venimos del desierto, pues erramos totalmente a la ropa para venir para acá. Creíamos que nos íbamos a morir de esta, no de calor sino de humedad. Creíamos que era demasiado húmedo, que no lo íbamos a soportar. Y no es que de verdad para nosotros, cuando son contrastes de clima para nosotros así, porque somos de puro desierto, llegar a lugares donde son muy húmedos, nos derretimos totalmente. Entonces, hasta en ese sentido, pues ya me da una experiencia de cómo es el clima, los colores, porque para nosotros es fascinante ver verde, ¿sí? Ver agua, para nosotros es una cosa maravillosa, ¿sí? Yo sé que para ustedes ya es lo normal. Ayer con la neblina estábamos bien emocionados, nos sentíamos en Inglaterra, una cosa así. Entonces, lo disfrutamos mucho, pero ahora que me cuentan los chicos, y cuando me dicen las historias de que lo que ellos ven, las popusas, si verán cuántos jóvenes me dicen y que supieron que yo venía para acá, mister, ¿cómo hace unas popusas, por favor? ¿Sí? Y le decía yo, si le puedo, le traigo una, le decía. Entonces, sus circunstancias de vida que se dedican a las zonas cafetaleras, a limpiar la milpa generalmente. Y como les comentaba ayer, ¿no? Muchos de ellos, bueno, si llega a cierta edad, llega la preocupación de que probablemente van a ser captados por el crimen organizado, por las maras, e intentan huir, pero no solamente por esos casos, sino también por cuestiones de identidad sexual, de lo que está hablándonos ahorita mi estimadísima Carmen, que ahorita vamos a abordar ese punto también, y de manera más específica con ellos. Entonces, los factores de riesgo que nosotros tratamos de detectar es el consumo de sustancias. Generalmente consumen sustancias cuando son los jóvenes de ciudad, los que nos llegan que ya están en las urbes.
pero son los menos. Los que menos padecen de esto son los que son de campo. Abuso sexual, como les había comentado, el tráfico humano. Sobre el tráfico humano les comento que el niño que teníamos de 8 años que hizo esto, tenemos la sospecha de que era tráfico humano, porque no encontrábamos ninguna situación lógica en que él se vino con el cuñado, se fue con el cuñado a los Estados Unidos y la mamá se quedó muy tranquila en Guatemala y no había nadie que lo recibiera, ningún familiar que lo recibiera allá. Entonces lo extraño es que él tenía hermanos. Entonces lo que nos decía nuestra mente es por qué él se fue con el cuñado, no se fue con un hermano o con la misma hermana, con la que sería la novia esposa del hermano, ¿no? Bien, buscamos verificar los traumas o eventos a priori, si ellos han padecido de ideación suicida, si ellos han padecido de depresión, de ansiedad, de estrés. ¿Qué fue lo que pasó durante el viaje? ¿Qué pasó cuando llegaron? Como les comentaba, ideación suicida, atentado suicida, violencia doméstica y crimen organizado. Hacia grosso modo todo esto antes de cualquier otra cosa. A grosso modo. Son 5 horas de trabajo por lo menos de entrevista inicial para saber en qué condiciones llegan. ¿Por qué? Tan importante esto, primero para protegerlos a ellos, proteger a los demás, porque en ocasiones nos ha tocado que por ahí ya pertenecen a algún grupo del crimen organizado, llegan con nosotros y necesitan ser separados y necesitan estar en otro centro de detención, ¿sí? Ahora, en el historial clínico vemos si tuvieron consulta previa, si tuvieron medicamentos, si sufrieron algunas alucinaciones, la historia criminal, y como les comentaba ahorita, y para agregar un poquito a lo que ya Carmen muy bien estuvo explicando, me voy a enfocar en la definición. Esto está en las siglas en inglés, porque desconozco cómo se presenta en español, la verdad. Bueno, la L de lesbiano, gay, la T de transexual, la B de bisexual, la Q. ¿Alguien le suena por ahí la Q? ¿Qué podría ser en inglés? Queers. Lo que pasa es que hay una discusión acerca de si debería ir dentro de la T, que se refiere también a la población de transformistas, travestis y drag queen, que no tienen puntualmente identidad de género diversa, sino una expresión de género diversa por un carnaval, una feria, una obra de teatro, un desfile y ya. Sí, y precisamente, bueno, lo que nos están explicando recientemente es que están tratando de poner ese grupo poblacional en la T, y esta Q ahora es de question. Question es preguntarse, no lo sé. No sé qué soy, no sé de dónde estoy, pero soy y tengo derecho, ¿sí? Exacto, es sorprendente, ¿verdad? Pues sí, es que sí los hay, es que no sé qué exactamente es mi identidad y no tendría por qué saber de dónde decírtelo, ¿sí? Entonces ellos tienen todo ese derecho. Algo que inclusive nosotros seguimos cuestionando es que una de las preguntas que les hacemos a los chicos es si son heterosexuales, pero la cuestión es que cuando la palabra en inglés es straight, y straight es derecho. Entonces nosotros cuestionamos el concepto, ¿cómo que derecho? O sea, si como que, a ver, párate si estás derechito, o sea, los conceptos son complicados todavía, no se ha definido y no está... Creemos que todavía tiene mejoras todo esto para poder encontrar las mejores preguntas y respuestas a la identidad. La I, bueno, la I se los voy a dejar a la imaginación primeramente para ver qué definición se tiene de las personas que tienen biológicamente ambos sexos. ¿Sí recuerdan cómo se les llama cuando tienen los dos sexos? Biológicamente, comúnmente se les dice como hermafroditas. Bueno, por cuestiones de estigmatización, precisamente para desestigmatizar a las personas, ya no se les considera como hermafroditas, sino como intersexuales, intersex. Entonces la I es de intersexual, ¿sí? Y luego vienen plus, que es un más. ¿Para qué?
para todo lo que venga. No, sí, Sí. es en serio. Así es. Esta es la perspectiva de género. No podemos controlar ni definir, es lo que nos hemos dado cuenta. Ya no podemos encasillar. Todo es válido, ¿sí? En términos de que la persona tenga esas posibilidades. Entonces, ¿por qué me estoy deteniendo en esto? Bueno, son los menos, honestamente, no hemos tenido muchos casos, pero sí suceden ocasionalmente que vienen huyendo de Centroamérica por cuestiones de identidad, porque ellos no se sienten adaptados y son probablemente perseguidos por la misma familia, por la comunidad. A nosotros ahora mismo nos causa a lo mejor escozor, graciosidad, todo lo que estamos viendo ahorita sobre esto. Imaginemos cuando la gente ni siquiera tiene otro concepto más que lo heterosexual, ¿sí? Es muy complicado cuando la gente no ve más allá de las posibilidades, cosa que también los chicos, la mayoría les parece muy simpático, porque cuando les pregunto, ¿tú cómo te defines, verdad? Entonces, ¿cómo, mister? Entonces tengo que pensar cómo les voy a preguntar. Bueno, si algún día tú te casaras, ¿te gustaría casarte, si es un varón, si te gustaría casarte con un hombre o con una mujer? ¡Ay, mister! ¿Cómo cree? Pues con una mujer, me dice. ¿Sí? Porque les parece, o sea, absurdo la pregunta. De hecho, muchos de los chicos que nos llegan, que hablan diferentes dialectos, cuando he tenido que hacer estas preguntas a través de una intérprete, me dice el intérprete, es que sabes que esa pregunta no existe, o sea, ese término no existe en el dialecto. O sea, eso es lo que es, o sea, él se va a casar con una mujer y ella se va a casar con un hombre. Y se acabó. O sea, eso es incuestionable en el dialecto. Entonces tendría que añadir ellos el concepto para poderlo comprender mejor. ¿Sí? Muy bien. Lo que nosotros trabajamos más que nada, y fue por eso también el ejercicio de ayer para avanzar, ya estar avanzados en esto, pues es esta parte del duelo, ¿sí? ¿Cómo pueden ellos sobrevivir a todas las circunstancias después de todo lo que han vivido, ¿sí? De todo lo que han tenido que dejar? Porque aunque huyan y que buscan una mejor vida por desplazamiento, por decisiones personales, por cuestiones económicas, siempre van a llevar el duelo. La comida, si ya comen, traen su comida, pero una cosa enorme, la ropa, la familia, su libertad. Y cuando me refiero a libertad, me refiero a esa posibilidad de salir corriendo en cualquier momento, treparse a un árbol, quitar un coco, hacer lo que quieran, todo lo que ellos quieren. No tienen horarios. Y cuando llegan con nosotros empieza un proceso de aculturación. Aquí hay que levantarse a las 6 y dormirse a las 10. Y aquí hay que bañarse todos los días. Y aquí hay que lavarse los dientes. ¿Sí? Y lo primero que para ellos es todo un choque cultural, todo esto. Pasta de dientes. No saben para qué se hace la pasta de dientes. Tú le das un cepillo y le pones la pasta y literalmente no sabe qué va a hacer con eso. Entonces imaginemos todo el choque cultural, todo lo que tenemos que enseñarles. Y luego de pronto, si es que llegas a ver un poquito, tú te vas a dar cuenta de cómo es su estilo de vida, sus situaciones. Es que generalmente le ponen bien poquita pasta de dientes al cepillo. Porque como hay mucha pobreza, pues quieren compartir. Y allá pueden ponerle toda la que quieran. E incluso si se les pasa la mano o algo así, ellos le quitan a la pasta porque es demasiado para ellos, no están acostumbrados a usar las cantidades de esa manera. Entonces están aprendiendo un nuevo proceso, ¿sí? Están adaptando a nuevos estilos de vida y dejando otros, pero no dejan de extrañarlos. No dejan de tener esa sensación de que están encerrados.
Finalmente se les dan cosas increíbles que cuando yo les he dicho qué es lo que pueden hacer qué no, y experimentar, ya quisiera yo conocer Arizona como ellos conocen, créanme. Ellos los llevan a paseos maravillosos, juegos de béisbol profesional, los llevan a ver juegos de fútbol profesional, a los museos. O sea, se tiene un gran proyecto de protección para los menores migrantes. Pero aún así no pueden superar la falta de libertad, el control y obviamente pues la expectativa de qué va a pasar con ellos. ¿Sí? Entonces, para enfocarme un poquito más en lo que es el tratamiento, es que nosotros buscamos con diferentes estrategias de acuerdo a las necesidades del menor. Las más básicas que utilizamos son las entrevistas motivacionales, arte terapia, mindfulness, desarrollo de habilidades para el manejo de conflictos. Me voy a regresar un poquito. Sobre la entrevista motivacional, básicamente es verificar cómo se siente y trabajar sobre sus propias motivaciones para sostener estable el pensamiento y los objetivos del mismo menor que él tiene para consigo. Entre todo eso se le va educando que ellos no pueden trabajar en Estados Unidos. ¿Y a qué me refiero con eso? Aunque todos van para trabajar a Estados Unidos, la ley en Estados Unidos marca que ningún menor de 18 años puede trabajar. Entonces se le tiene que educar a que tú vas a tener que ir a la escuela. Y es una parte que es también chocante para ellos, como si yo vine a trabajar. La arteterapia, bueno, hay diferentes estrategias, pintura, dibujo, ahí nos damos cuenta de las habilidades que ya tienen, maravillosas habilidades, algunos chicos que hacen obras de arte estupendas, una cosa increíble para poner en museos de verdad, porque ya traen esa sensibilidad y algunos ya lo habían aprendido en su tierra. El mindfulness es una estrategia de relajación, por así decirlo de manera general, y meditación. ¿Sí? Donde conducimos a la persona a que deje de pensar en tantas cosas que tiene. Yo se los explico así, los voy a explicar a ustedes también. Yo les digo ahorita en este momento, vamos a limpiar esta sala. Y claro que sí, y agarran su escoba y empezamos a limpiar y aspirar. Pero ¿qué tal si les digo, miren, vamos a limpiar mejor, vamos a sacar todos los muebles y limpiamos? Y luego que limpiamos, volvemos a poner todo igual. ¿Verdad que va a quedar más limpio? Sí, pues claro, porque casi siempre echamos la basura abajo de la mesa. O la dejamos la que se queda ahí, ¿verdad? Y mindfulness, en la mente sucedería algo parecido. La meditación incluiría sacar todos los pensamientos de todo tipo por un momento, no pensar en nada, concentrarse en su respiración por unos minutos. Y luego todo sigue igual aparentemente, pero está más limpio, es más higiénico, el pensamiento se reacomoda, ¿sí? Hay una plasticidad neuronal en todo eso. El desarrollo de habilidades para el manejo de conflictos. Constantemente el trabajo que tenemos es enseñarles a lo que allá le llaman coping skills, que sería como, vamos a ver de qué manera tú logras superar todo esto. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué sabes hacer? ¿Y en qué yo te puedo apoyar para que lo logres mejor? A mí me ha tocado la fortuna en la vida que he aprendido a hacer de todo. Miren, yo les he enseñado a tocar la guitarra, a tocar el piano, a pintar, jugar básquetbol, jugar fútbol, a cantar. Les he enseñado de muchas cosas, que soy una persona afortunada en ese sentido, que les he podido enseñar muchas cosas. No todos los terapeutas tienen todas esas habilidades. Entonces, para mí he sido muy afortunado porque he logrado combinar muchas de estas estrategias para implementarlas de forma diferente con los jóvenes. Entonces, depende del terapeuta las habilidades que tenga para poder lograr eso. Ahora, a mí me ha tocado, desafortunadamente, he sido muy empático con los niños, y los niños muy empáticos conmigo, me refiero a los menores de 10 años, pero entran en crisis duras a veces. Entonces, enseñarles cuando ellos están
dispuestos a aprender cosas, es bien lindo, pero la mayoría de las veces no están dispuestos, porque para empezar no saben qué están haciendo ahí. Tú puedes entender de un joven de 14 años que va a trabajar para conseguir comprarse unos tenis, pero cuando el niño tiene 7, 8 años, yo no sé qué hago aquí, o sea, yo quiero a mi familia. Y luego, ¿sabes qué? La otra, no podemos ni siquiera abrazarlos apropiadamente como nosotros culturalmente tenemos costumbre. A ellos solamente se les puede tocar de forma apropiada, porque esa es otra cuestión. Por cuestiones de derechos humanos, nosotros no podemos tocarlos de forma que pudiera aparentar un toque que pudiera malinterpretarse o llevar a otras instancias. Eso es por cuestión de protección. Entonces, si tú vas a abrazar a alguien, tiene que ser de tal manera que lo necesite y te lo pida. Que lo necesite y te lo pida. Es una persona, un niño que está en crisis. Puedes tomarle la mano porque él te lo está pidiendo prácticamente, porque lo necesita, pero no puedes cargarlo y llevarlo al chamaco en los brazos, ¿sí? No podemos fungir como una figura paternal. Aunque ellos nos pueden ver como papá, mamá, nosotros tenemos que hacerles ver que no lo somos, porque después hay problemas muy serios. Miren, nosotros atendemos en general 5,000 niños. 5,000 niños. Nada más en el centro que estoy yo son 320. Y son chicos que duran de 3 semanas hasta 18 meses, son los que yo he visto que han durado más. Entonces entran y salen constantemente, entran y salen. Y no podemos, y tenemos que llevar todos bien sistematizado. Bien, una de las intervenciones que más utilizamos es la cognitivo-conductual. No todos están de acuerdo porque tienen su preferencia de acuerdo a su formación. Está muy bien. Yo sí les puedo decir que yo soy más cognitivo-conductual, pero no estoy en absoluto contrariado con otras técnicas que funcionan muy bien. Incluso con los niños a mí me ha funcionado un poquito más en ocasiones ser creativo con el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque el niño no escucha cuando está en una situación crítica. Les pongo un ejemplo de uno que se estaba dando contra la pared, ¿sí? Se estaba golpeando. Entonces, como les dije, pues no podemos tocarlo de forma inapropiada. Lo único que pude hacer es poner mi mano hacia atrás para que no se golpeara más fuerte. Me agarró bien fuerte del brazo, me empezó a pellizcar todo lo más que pudo. Me empezó a lastimar bastante, pero bajo las circunstancias en que estaba, lo primero era que no se lastimara. Después vi que se quería ir por abajo de una mesa como la que tenemos aquí, pero había cables. Y no podía yo dejarlo ahí porque podía ser peligroso. Entonces, inmediatamente recurrí a mis libros freudianos y lacanianos y todo lo que pudiera ver con el psicoanálisis. ¿Qué está pasando? En fracción de segundos pensé, el niño es un niño de 7 años, pues quisiera estar con su mamá y el mejor lugar de estar con mamá pues es el vientre de mamá. Y entonces lo que pensé es que él necesita ese resguardo, sentir esa protección, y como cuando anda buscando el niño volverse a esa regresión porque él empezaba a poner una posición fetal. Entonces lo que le pedí a todos los trabajadores en ese momento, les dije, con las colchonetas ármenme una casita, pero ya. Y entre todos hicieron las colchonetas y le dije, ¿te quieres meter? Y entonces empezó a dejar de lastimarme, se metió y se resguardó y ahí se quedó tranquilo. Y ahí se acabó el asunto con la crisis. No tuvo nada que ver con lo cognitivo-conductual. En el sentido formal, sí me ayudó un poquito a pensar en las regresiones, porque estaba buscando autoprotegerse, necesitaba sentir ese calor del vientre de mamá, aunque sea simbólicamente. ¿Sí? Bueno, las terapias grupales pues son constantes, es una vez por semana. Todo está súper sistematizado, muy sistematizado. No tenemos oportunidad de que una semana, bueno, esta semana vamos a hacer otra cosa diferente, o esta semana no voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Necesitamos llevar siempre un plan de acción, siempre, con cada uno de ellos, porque siempre nos están monitoreando.
Nosotros como organización nos monitorea el gobierno y nos monitorea constantemente también un organismo, una tercera parte, que viene siendo lo que le llaman la licencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la licencia es por estado, hay requisitos básicos y mínimos de atención en salud mental. Entonces nosotros tenemos que cumplir con esos requisitos y constantemente ellos van y verifican todo lo que está documentado sobre cada uno de los casos que nosotros tenemos y se enfoca, claro, pues en los que son más críticos, los que son más complicados. Entonces un chico pasó por ideación suicida, van a enfocarse mucho en él y qué hice yo y qué hicimos todos, y si no se hizo el trabajo adecuado se cierra el changarro. Por eso es la licencia del Estado, se cierra esas oficinas porque no se está llevando de todo de forma sistematizada, y es algo que me parece bastante interesante e importante de implementar hasta cierto punto, no el modelo como tal, pero sí ciertas cosas que dejamos pasar, que soslayamos mucho en América Latina. ¿Por qué? Porque muchas veces también se da el abuso del terapeuta, y lo hemos sabido. Hay terapeutas que a veces ni siquiera tienen licencia para dar terapia y están dando terapia. Hay personas que no están capacitadas para dar terapia y están enfrente al paciente. Y eso es algo que tienen que verificar, tenemos que verificar y controlar. Personalmente yo tengo por ahí un conocido que hizo 2 semestres de la carrera de psicología, se fue a la Ciudad de México, compró el título por 5,000 pesos, que son $250, y empezó a trabajar en una empresa. Y eso es verdad, eso pasa bien constantemente. Bien. Entonces, lo que trabajamos en clínica como sesión de individualización familiar, primero que es el nivel de cuidado, consejería, cuando la consejería regular, una vez por semana, el cuidado extra cuando ya tienen problemas, por ejemplo, ideación suicida, que es muy común la ideación suicida. ¿Por qué? Cuando ellos llegan a Estados Unidos y esperan irse con un familiar normalmente, o con un conocido al menos, pero que se verifique realmente que sea amigo de la familia, amiga de la familia. El trámite consta de verificar a través de trabajo social que sí, esa persona que lo está esperando en Estados Unidos tenga o no tenga documentos, sea una persona que no tenga problemas con la ley primero, que si los tuvo haya cumplido con la ley, y una vez que se hace todo este escaneo de verificación de delitos, se puede ir con este familiar, tenga o no tenga documentos, ¿sí? Entonces, muchas veces ellos les llamamos patrocinadores. Muchas veces pierden el patrocinador porque no cumplió, iba a máxima velocidad en la autopista, lo detuvieron, lo multaron y no se presentó a pagar la multa. Eso es suficiente para negar el patrocinio. Suficiente, porque no cumple con la ley, ¿sí? Entonces se le niega el patrocinio y tiene que buscar a otra persona. Cuando los jóvenes empiezan a perder los patrocinadores, empiezan a entrar en crisis seria, y es entonces donde empieza a ruminar el pensamiento suicida y los atentados también. Y como les comentaba, bueno, si vemos esto, buscamos el cuidado psiquiátrico no emergente si es que lo necesita. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si estamos viendo que ya hay ideación suicida, cumple con todos los criterios, lo enviamos a un psiquiatra, una consulta psiquiátrica para que haga una valoración, o neurológica también, si lo necesita. El cuidado psiquiátrico emergente, que es cuando el niño en ese momento dice, yo me quiero suicidar en este momento, ya no vale la pena vivir y lo voy a hacer así. Cuando vemos ese tipo de respuestas, entonces nosotros tenemos que llevarlo inmediatamente de emergencia al hospital. Bien, lo que consideramos es la ideación suicida, como decía, ideación homicida, que tenga intención de matar a alguien.
Lo que hacemos, bueno, generalmente, pues lo que les había comentado anteriormente, la intervención, el desarrollo de habilidades, equipo de tratamiento, a esto es lo que me quería parar. Cuando nosotros de forma particular no somos dioses, ni mucho menos, tenemos limitaciones como terapeutas todos, y llega el momento en que si el niño está pasando por crisis constantes, tenemos que evaluar entre todo el equipo de terapeutas el caso. Entonces hay que despojarse de esta situación como egoísta, de decir yo lo puedo salvar, ¿sí? Este paciente es mío y nadie lo toca. Y mucho más todavía ser flexibles en la cuestión de que decir necesito que alguien más me ayude. Y esto es obligación, o sea, esto es por obligación, tener que hacer equipos de tratamiento, que quiere decir que trabajadores sociales, cuidadores, hasta cocineros si es necesario, médicos, todos los que trabajamos en el albergue, los líderes y los que estamos cuidando a ese niño directamente, tenemos que reunirnos para ver cómo vamos a ayudar. Es un trabajo bien extenuante en ocasiones, y sobre todo cuando tenemos la capacidad máxima de 320, es mucho más complicado todavía, porque hay que atender esas urgencias, pero también no podemos descuidar a todos los demás. Y la derivación y coordinación, pues en este caso cuando los niños necesitan atención, ya estamos verificando un diagnóstico de acuerdo a los síntomas que está presentando, y lo necesitamos verificar con un psicólogo externo. Si bien habemos psicólogos y que pudiéramos realizar un diagnóstico, esto de acuerdo a la licencia, como les comentaba, tiene que ser evaluado también por un externo. Y igual el psiquiatra, no puede ser un psiquiatra interno, aunque no tenemos psiquiatras internos, pero si lo hubiera tendría que ir hacia afuera para ser evaluado por un tercero. Algunos de los síntomas más comunes y o trastornos que se presentan en los jóvenes con los que hemos estado trabajando en los últimos meses, casi todo lo tienen, el trastorno de ansiedad generalizada. Por lo mismo, simplemente el hecho de llegar a un lugar donde vas a estar cosificado por una institución que jamás tuviste, ni siquiera supiste estar en la escuela, menos pasar tantas horas en un solo lugar, empiezan a presentar síntomas similares a los de trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo y otros tipos de ansiedad. Estos síntomas incluyen preocupación constante, inquietud y problemas para concentrarse. Es como que lo mínimo que tienen, lo que padecen ellos, por todo lo que ya vivían, ¿sí? Es algo muy común. Otro también, que más se presenta en los menores, bueno, según el manual de diagnóstico, tendría que ser para los que son hasta 8 años de edad, y después de los 8 años ya en todo caso sería una conducta antisocial. En este caso sería el trastorno oposicional desafiante. El chamaco que te dice que no a todo y nunca tiene culpa de nada y le pone la culpa a todos, ¿sí? Yo no fui, es tu culpa. Eso lo vemos bien constante también. A veces nosotros como terapeutas terminamos siendo aquella figura en la que él puede ver el trauma que tuvo con su padre, por ejemplo, una contratransferencia que se puede presentar. Comúnmente es cuando ellos tuvieron un problema con su figura paterna en su tierra, y yo como hombre, él ve en mí una figura que él quisiera ser oposición, no seguir las indicaciones ni comunicarse conmigo. ¿Por qué? Porque él tuvo un problema muy serio con su padre, y lo mismo pasaría con los que son mujeres con la figura materna. ¿Sí? Lo vemos ocasionalmente, el TDAH, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Repito, es algo ocasional, no es lo más común, pero lo hemos encontrado. Según la literatura norteamericana, nosotros tenemos que ser considerados con la cultura. No podemos diagnosticar simplemente por el hecho de que cumple con los criterios generales del manual diagnóstico, porque ellos viven circunstancias de vida muy particulares. Entonces no es que ya presentó todos los síntomas y ya decidimos, ya hay que enviarlo a evaluación inmediatamente.
Tenemos que ver de qué manera podemos primero nosotros rescatar esas conductas y poderlas reconducir, tomando en cuenta de que el simple hecho de estar ahí, eso ya puede ser muy conflictivo para ellos. Y finalmente, lo que nosotros buscamos con todo esto es la repatriación, preparación del menor, la repatriación o reunificación. Nuestro objetivo principal es ayudar al joven, al cliente, a ser reunificado o tener una repatriación de lo mejor posible. Y es donde yo quisiera hacer mayor énfasis, es en la cuestión de la repatriación. Porque ahorita tengo un menor que me dice, yo primero me muero aquí antes de regresar a Guatemala. Así me lo tiene declarado. Yo me muero aquí. Y entonces, en el estar indagando qué es lo que está sucediendo, le pregunté, ¿tienes vergüenza de regresar? Y me dijo, sí, porque regresar a mi país, a mi pueblo, regresaría derrotado. Y es entonces donde la gente sería inaceptable, o sea, es inaceptable para la comunidad que él regrese, porque será juzgado constantemente, será objeto de burla constantemente. Y entonces es cuando entra uno queriendo hacer cognitivo-conductual, ¿verdad? Pero entonces cambiar el pensamiento y me da una cachetada cultural, me dice, mister, es que la gente allá no es igual que acá, y tiene toda la razón, absolutamente toda la razón. Nosotros en nuestras ciudades, la construcción educativa permite a veces evaluar las formas de pensamiento, porque tenemos acceso a educación mayormente. Pero cuando son culturas donde no tuvieron ni siquiera acceso a la educación suficiente, las bases culturales no permiten visualizar una modificación de pensamiento de ese carácter. Es como la religión. Es como si yo quisiera básicamente imponerle una religión nueva en su sistema de creencias. Y es entonces donde surgen estos retos, donde esperamos empezar estos lazos de comunicación y poder establecer estrategias cuando son repatriados, cómo los vamos a recibir, que si bien ya existen algunos programas, definitivamente no son suficientes. ¿Por qué? Porque en cuanto el chico sale del programa, los que se ocupan de ellos son migración, y migración no le importa nada, nomás que se suba al avión y regresarlo acá. Y yo creo que se puede hacer un puente interinstitucional, ¿sí? Para que no pase por la cuestión migratoria de la forma en que tiene que pasar. Pues no sé si alcancé a abordar todas las preguntas que por ahí había. Yo les agradezco muchísimo el espacio y nos vemos en Guanajuato 2020. ¿Va? Gracias.